Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Correcto. A veces, sin oír se escuchan cosas. Y es lo que acabo de percibir, una audición de que aquí con nosotros tengo al profesor y maestro Tristán Castell de Pinós. Profesor, bienvenido al Sapiens. ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué día Ya, 11, eh? un acertijo. Si tengo la Tierra detrás, ¿qué tengo delante? Ni idea, porque yo en estos momentos, con tanto follón del terraplanismo, de las geodas, estoy en un momento en el que tiembla toda mi estructura universal. Oye, O una sea que, cosa. Perdona, ¿eh? ¿Por qué has dicho geodas? No me geodas. así, exacto, sí. Habría que ¿Por qué ha decirlo por salido la ahí a palabra todo el geodas? mundo, ¿no? Porque hoy yo he tenido un, un trabajo de investigación sobre las geodas. No me geodas, hombre. Pues mira, que fíjate que ha sido, digamos, como una conexión sincronística o una percepción extrasensorial que me ha llegado pues como una flecha. Y entonces yo he geodado inmediatamente. Pues el tema te lo resumo nada, en 10 segundos. Voy a hacer ahora un cuadro con una información que me ha llegado, pero tiene que tener forma de geoda. Y ya me Qué dirás tú bonito. cómo geodas hacer un cuadro de una Eh, geoda con una serie de información ahí encriptada. Brrr. No geodamos, No no geodamos, por geodamos. favor. Bueno, y el planeta, este planeta que tengo aquí detrás, el planeta Tierra, ¿está geodado o se va a geodar más? O no? Yo creo que se está geodando, digamos, a un ritmo muy bonito. Por cierto, hoy alguien de la Casa Blanca, que es una señorita que no sé, debe ser alguna directora de comunicación o no sé qué, que no me lo ha apuntado, pero es que la pobre chica ha hecho una declaración como un poco angustiosa, ¿eh? Porque ha dicho que ha visitado, no sé si Hiroshima y Nagasaki, una de las dos, y dice, una bombita que parecía, digamos, como un petardito de los que se tiran así por las fiestas y todo esto, que es lo que tiramos entonces a los pobres japoneses cristianos. La destrucción que hizo es absoluta, tan brutal. Dice, pero una de esas bombitas que tenemos ahora no matará a 300.000 personas, como seguramente entre los que murieron inmediatamente por la explosión, los que murieron por quemaduras horribles y los que murieron por cánceres y leucemias. Qué bonito que es esto, venga. Y entonces, ahora una bomba cualquiera podía matar millones de personas. Cualquier tontería de estas que está en los silos estos ahí como agazapados para destruirnos a todos, la amenaza más grande que existe en el mundo, pues la pobre chica pues ha dicho esto, que deberíamos pensarlo no porque estamos al borde del abismo nuclear. Y esto lo he leído yo y digo, "Ay, pues, a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me entiendes? He tragado saliva 2 o 3 veces. Y entonces, Bueno, entonces he visto que una que cada vez que estaba la cosa tragamos muy saliva también, geodida. entre otras cosas, tragamos ADN. Sí, Eh, sí, bueno, algo será. una cuestión, Tristán. Dime. Faltaba este último capítulo porque Mm, hemos desglosado esta Sí, entrevista, análisis en tres partes. Esta tercera y última parte, que no quiere decir que sea la última de eso es. verdad, siempre hay que decir Sí, penúltima más uno, pero podría ser. ¿cómo está el contexto en general? Porque nos han dicho que ya no tan solo Los Ángeles, sino que se plantea una protesta en Estados Unidos contra Donald Trump y su administración. Ojo, Por favor. en 1800 puntos de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, ¿estamos o no estamos en una guerra generalizada?
¿eh? O sea, lo primero que tenemos que asumir es que, y descolgándonos de esta, digamos, pequeña aseveración que ha dejado esta señorita, que es un cargo, imagino, de comunicación de la Casa Blanca, descolgándonos de todo esto, nos damos cuenta de que seguimos en la guerra, que lo de Ucrania va de peor en peor, que lo de Israel y Irán, pues empieza las dos cosas por porque lo mismo lo que va a pasar nos va a dar hipo, pero incontrolable, ¿sabes? ¿Sabes? Porque claro, hay mucha gente que dice, no, hombre, si lo de Irán no pasa nada porque ellos ya han parado el programa nuclear. Y hay gente que dice que no, que es bajo una serie de montañas altísimas que hay allí, hay unos subterráneos inmensos y 1 kilómetro por debajo de la superficie, más toda la masa de roca que hay encima, tienen todo su programa nuclear armamentístico en marcha. Y claro, entonces yo lo siento mucho, pero creo que hicimos un programa hace mucho tiempo sobre el Kali Yuga y el fin de los tiempos. Sí, sí, Yo sí, tanto. creo que lo tendríamos que volver a ver, fíjate. Lo tendríamos que volver a refrescar. Porque Bueno, con nuevas aportaciones. Mira, esto que dices, yo he estado mirando y no lo he visto en los medios más o menos, podríamos decir, europeos, de estas declaraciones que ha hecho la directora, como muy bien tú decías, que es Tulsi Gabbard, que es esta es directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Y ha tampoco es dicho una esto, tontería. que el mundo está más cerca que nunca del borde Activismo de la nuclear, sí. aniquilación nuclear. Oiga, Ah, ¿no es para amigos, apretar a correr o qué? de acá. Hombre, pues no, pero ¿en qué dirección? Esto es lo que me No, gustaría no, saber a mí. hombre, si hay un tema nuclear, no Entonces, o te vas para arriba sí, o te vas ahora para abajo. Pero para los lados está, no funciona. no funciona. Estamos en un momento que, a ver, Donald Trump es el rompehielos. Lo que había delante era una muralla de hielo muy sólida, muy consolidada después de todos estos años del Partido Demócrata, Joe Biden, etcétera, etcétera. Veo una muralla de hielo y esa muralla de hielo se llama el Cabal, o se llama el Deep State, o se llama los Illuminati, llamadlo como queráis, pero está ahí, estaba y sigue estando. En mayor o menor medida se puede haber debilitado en 90 días escasos de gobierno efectivo. Yo creo que si se ha hecho algo, se ha dañado un poco. Es decir, la fortaleza de todo esto sigue estando ahí. Y lo que sí sabemos es que de alguna manera, después de lo que dijimos en el programa anterior, de que se abriera la veda a través de aquel código que se difundió en un momento determinado, ahora se va a contraatacar. Y bueno, pues esto, pues yo creo que siguiendo nuestros propios programas y ya está más o menos anunciado. ¿eh? O sea, deseándole todo lo mejor al señor Trump, o sea, ya estaba preparado todo esto. Incluso anunciamos que, bueno, peligro de muerte. Y bueno, seguramente sí. Bueno, pues bueno, perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo de Los Ángeles, bueno, es que el estado de California y el gobernador de California también son un poco peculiares. El propio Donald Trump, al señor ¿cómo se llama? Gavin Wilson, me lo he apuntado mal, Nilsson. El señor Nilsson, bueno, ha sido el factotum de la apertura prácticamente, digamos, de piernas abiertas, no de puertas abiertas, a una entrada masiva de inmigrantes. Y bueno, que ahora estos tíos, ¿quién les dice que se vuelvan meterse a su casa? Y claro, pero es que además estos señores que han ido entrando se han ido diseminando por aquí, por allá, por acullá, y entonces, pues claro, habrá muchos otros sitios en los cuales están protegidos o se han diseminado estos señores inmigrantes ilegales en los cuales pues nadie se quiere volver a su casa. Y claro, a mí me parece muy bien, porque los que conocemos un poco Sudamérica y los que se conocen pues muy bien a fondo Estados Unidos, yo no lo conozco muy a fondo, pues bueno, ¿y dónde se está Una cosa, mejor? Tristán. Estados Unidos. A ver, ¿Entiendes? uno no se va de su país, de su tierra, si no hay guerra, si no hay crimen, si no hay pobreza, si no hay prosperidad, si no hay una economía boyante, sin una clase media animada, fomentando pues la emprendeduría, como decimos en catalán, a los emprendedores que se monten una empresa, bajos impuestos. Claro, si tú esto en estos países no lo ofreces y te silba al oído
que en Estados Unidos tienes tu oportunidad, oiga, vamos todos. Por descontado que sí. Claro. Desde Estados Unidos siempre ha sido pues la tierra de acogida, que habían puesto una estatua allí que se llamaba, le llamaron la Estatua de la Libertad, que todo el mundo se piensa que es una señora, pero que es Lucifer. Esa escultura que regalaron los masones franceses a los masones norteamericanos es Lucifer. O sea, con claro, la antorcha Portadora es de la la que hace la luz. luz. Y los rayos que salen de su cabeza no es una corona, sino es el ser que ilumina. A ver, vamos a ver, esto ya de por sí es un efecto llamada. Y después todas las películas que hemos visto de Estados Unidos, maravillosa. Ayer vi una, por cierto, muy interesante y que no conocía, sobre cómo se organiza el tráfico de armas y el tráfico de drogas a través de los sistemas, digamos, de los canales más o menos oficiales entre los países mesoamericanos y Estados Unidos. Película muy interesante de denuncia. Entonces, quiero decir, pues claro, y eso que hacemos hoy día, cuando veía aquellos Cadillacs y todo esto, y eso, yo quiero tener un Ford Mustang y quiero vivir, ¿me entiendes?, en una sociedad opulente, aparentemente publicitada, limando todas las asperezas y apartando todo lo oscuro que también convivía con todo esto, con ese mundo de superlujo. Pero lo que veíamos era un efecto llamada. Imagínate que un amigo mío que hacía muchos rallies por el desierto y que fue uno de los primeros, digamos, antes de el mundo del París-Dakar, me decía, es que paso a veces por chozas en algunos países, entonces que cuando íbamos a Dakar, en los cuales, me entiendes, la gente estaba viendo balas. Y dice, claro, estos tíos que están ahí en medio del desierto con dos cabras, pero que tienen una antena de televisión, les llega una señal, no se sabe por qué efecto milagroso, y están viendo Dallas, ¿qué es lo que quieren ir? Irse a Estados Unidos, que está ahí. Hasta nosotros, y yo creo que a mí me encantaría, Estados Unidos es un país que me encanta. Vi que me gusta mucho la naturaleza norteamericana es absolutamente espectacular. Tienen un mundo maravilloso, no sé cómo van a las guerras y todo esto, porque bueno, vi que se puede vivir. ¿Eh? Una pregunta. Vamos a sacar conjeturas de estos análisis que haces tan maravillosos. Si estos altercados multitudinarios se extienden a otras ciudades, ¿No? ¿tiene recursos? Espera, es una pregunta doble. ¿Tiene recursos? Porque a veces un país tiene recursos para hacer confrontación con países externos, pero no con el propio interno. Pero puede darse que el que tiene un comercio, un supermercado, la tienda, el camión, el coche, el taxista, que se incendian, se revuelvan y se encuentren con dos problemas en un mismo espacio. ¿Por qué? Porque tú sabes que está todo el mundo armado allá. Sí. Bueno, a ver, en estos momentos en Los Ángeles, que hayan 5 o 6 días de toda esta furiecita, y bueno, hemos visto de todo, incendiar coches, hemos de todo. Y no hace falta que recordemos lo de Barcelona, porque nosotros fuimos testigos y testigos, digamos, muy analíticos de todo lo que ocurrió aquí. Y a mí todo eso que está pasando en Estados Unidos, además me parece la famosa técnica Soros que ya hablamos en el anterior capítulo. En estos momentos en Los Ángeles efectivos, hay más efectivos entre marines, hay un batallón de marines y la Guardia Nacional, hay más efectivos militares, por decirlo de alguna forma, que en Irak o en Siria, o ¿sabes? En lugares de conflicto que en estos momentos requieren, digamos, una acción militar, digamos, de campaña. En esos momentos hay más. Yo creo que también hay unas cosas que funcionan un poco por mimetismo que cuando, si se consigue acabar con esta historia de Los Ángeles, pues creo que en California ya explicamos que era un estado peculiar y lo hemos vuelto a señalar, ¿no? Pues además también se enfriará, a mi forma de ver también. Después hay otra cosa que es muy importante también ver. Estados Unidos es, como muchos analistas inteligentes han delatado, yo diría que han delatado porque es un tema que nadie quiere reconocer, son dos países, ¿eh? O sea, está la Unión, la Federación y la Confederación. O sea, el sur contra el norte, ¿eh? O sea, vamos a ver, ahí hay una parte de ese país que perdió una guerra y ese sentimiento, digamos, sureño, por decirlo de alguna forma,
persiste en el imaginario de mucha gente. Y quieres, digamos, más americanizados o más norteamericanizados o sudamericanizados, porque en estos momentos América del Norte también tiene un norte y también tiene un sur. Y entonces, claro, ahí, ¿me entiendes? La cosa es donde va. Pero yo quisiera, de alguna manera, para entender también el momento, para entender el momento, porque todo esto es el intento de acoso y derribo de Donald Trump. Que en el capítulo anterior, digamos, anunciamos auge y caída de Donald Trump. En este caso es caída, ¿no? De Donald Trump. Entonces, a ver, yo creo que él tiene todo, o sea, no es un hombre solo. ¿M? O sea, a pesar de que dice Elon Musk, hombre, si no hubiera sido por mí, no hubiera llegado a la presidencia. Hombre, pues posiblemente ayudó muchísimo. Pero detrás de Donald Trump hay un sector sionista muy importante, pero un sionismo, digamos, de ultraderecha, ¿eh? Porque también hay sionismo de izquierdas y sionismo de derechas. Y Donald Trump está muy relacionado con este sionismo de derechas, que es un peso específico muy importante en la sociedad avanzada norteamericana. A ver, en el mundo de Estados Unidos no existe solo tampoco Elon Musk, ¿no? Y ahora vamos a ver, pero aquí en la maniobra que estuvimos describiendo el otro día, que nos quedamos un poco en el capítulo de el gran problema del momento, el gran problema de Donald Trump no es lo que tiene dentro, que es muy gordo, sino que además, digamos, hay una parte de, digamos, un país oriental, que está simbolizado por un dragón que se siente atacado, porque hay una parte de toda, digamos, todo el proyecto de Donald Trump que es anti-China. ¿Eh? ¿Y por qué es anti-China? Porque el campo del futuro, obviamente, todo lo que estamos haciendo satelital y de crear unas fuerzas espaciales, de intentar volver a la Luna, si es que la Luna existe como un planeta, que seguimos teniendo un debate ahí, o lo que dice el pobre Elon Musk, porque parece que Elon Musk ahora tiene algún momento difícil, ¿eh? Es el que dice de que vamos a ir a Marte, bueno, todo esto está muy bien, pero donde se está ahora, el frente de batalla de ahora es la inteligencia artificial en todos los sentidos y después la automoción. O sea, porque sabemos que el sector de automoción mundialmente, o sea, con combustible fósil o sin combustible fósil, es uno de los elementos fundamentales, por razones absolutamente obvias, de la industria internacional. Y punto pelota. Y no vamos a discutir más de este tema. Claro, si uno piensa que en estos momentos en España se están vendiendo coches chinos ya con marca española Ebro, se ha hecho una sociedad un poquitín bifronte y que dentro de 4 días, si están bien de precio y funcionan bien, y digo, son las dos cosas, bien de precio y funcionan bien, habrá mucha gente que va a comprar coche chino, chino-español, vamos a llamarlo, o español-chino. Pero quiero decirte, dentro de 4 días les hemos dado toda la tecnología Mercedes, les hemos dado toda la tecnología Volkswagen, les hemos dado toda la tecnología. Hablo de las tecnologías alemanas, por no hablar de todas las otras, Audi, etcétera, etcétera, etcétera. Los chinos saben replicar fantásticamente y tienen ingenieros que trabajan 9 horas sobre 9 horas al día y lo mismo no hacen ni fiesta los finales de semana. Cuando nuestros ingenieros trabajan, pues cuando trabajan. Los alemanes me consta que tienen un sistema de trabajo bastante mayor que los españoles, pero cuando he estado allí en Alemania, me he quedado siempre un poco alucinado, digamos, de la perseveración en el trabajo que tienen los alemanes. Mientras aquí estamos alargando las festividades y no sé qué, y todo se cierra, y porque es el puente y porque es la Semana Santa, en Alemania hay equipos digamos, soporte que no dejan las empresas a su suerte cerradas, golpe de llave y ya volveremos dentro del final de semana. Hay unos equipos que, vamos, se quedan, digamos, como de guardia. Y esto, bueno, yo he visto cosas en Alemania que no he visto en ninguna otra parte, ¿no? Pero Bueno, dicho esto, hay dos datos que creo que es interesante compartir con nuestra audiencia, con nuestra comunidad, y es que uno de cada 10 coches, ya que hablabas de España, que se venden, ya son chinos.
Y ojo, más del 70% de españoles ya se está planteando, está considerándose comprarse un coche chino. O sea, va a haber un giro de rumbo en la industria de la automoción que vamos a ver también qué pasa. Dicho esto, el proyecto MAGA de Donald Trump, que es volver a resucitar Detroit, o sea, la empresa, digamos, el país del coche, el estado del coche, la ciudad del coche norteamericano, resucitar todo esto digamos, en nueva tecnología e incluso comenté en el otro programa que no despreciaría mantener, porque claro, ahora nos dimos cuenta que cuando hubo el apagón, los pobres coches eléctricos, ¿dónde iban a cargar? ¿Sabes? Entonces, es decir, en algún momento había alguna gasolinera que dispendía gasoil porque tenía. Tuvimos un caso aquí en el momento del apagón muy, muy divertido. Pero conseguimos encontrar una gasolinera que todavía tuviera posibilidad de suministrar gasoil. Pero los pobres que no enchufaron un coche eléctrico, se quedaron con el enchufe en la mano. El tema del golpe de Estado, probablemente auspiciado por China, ¿eh? Porque China, ya lo hemos dicho, no es amigo de nadie, ¿eh? En todo caso, digamos, es colaborador o cliente o llámale con lo que tú quieras, pero amistades por encima de sus propias necesidades o de sus propios vías de futuro no tienen. Pero entonces, ¿dónde se estaba trabajando todo esto? Primero, en la ruptura del tándem más Trump. Y después, otra cosa muy importante, se estaba dando fuerza a un sector que no tiene una presencia política y que no tiene un color político. Y aquí es donde aparece el monstruo que no habíamos visto nunca, que es el tercer partido político en contra de los dos, digamos, elementos fundamentales de la política norteamericana. Y entonces el bipartidismo, que aquí también está muy contestado, no sin razón, y en Estados Unidos esta gente de los que crearon, los que salieron del Silicon Valley, que crearon PayPal y han creado eh, todas las empresas, Amazon, etcétera, 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 todos lo tenéis en la mente, todo esto. Esta gente ha creado estados dentro del Estado. Vamos a ver, otros de los que han creado estados dentro del Estado son los cárteles de narcotráfico, que esto también es otro elemento, especialmente en el tema de California, a entrar, porque en el tema de California yo creo que está involucrado también el gobierno mexicano, pero esto si podemos entraremos después. Porque Pero, entre otras cosas, mira, una cosa te quiero decir, que si no se nos vuela el tiempo. ¿Qué opinas sobre, nada, es que hace pocas horas, que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China haya comunicado que, bueno, pues Pekín y Washington han mantenido unas relaciones, es decir, un diálogo franco y profundo, y va a haber un profundo intercambio de puntos de vista sobre cuestiones económicas y comerciales. Esto nos está estamos en lo que diciendo, y estamos lo ha dicho diciendo. Donald Trump, que hay un acuerdo con China y que está cerrado, solo falta rubricarlo o firmarlo. Vale, pero ¿Qué ha ¿tú pasado aquí? crees que todo esto no ha habido una presión muy fuerte para llegar a un acuerdo seguramente más favorable para China que para Estados Unidos? Porque claro, nosotros sí, sí, firmarán todo lo que quieras, pero ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los dossiers donde nosotros podemos decir, no, 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 esto es muy favorable a Estados Unidos? O decir, ostras, fíjate, los chinos han llevado el gato al agua. ¿Eh? Un momento, aquí es que estamos en este momento y creo que el papel de la Big Tech es muy importante. Elon Musk, por una parte, ha dicho, y es muy importante esto, y luego vamos a hablar de otra cosa, que él querría que hubiera un tercer partido político y que, en todo caso, si se llegara a un impeachment, que todo eso está volando todavía encima de nuestras cabezas, que propondría a J.D. Vance como presidente de los Estados Unidos. ¿Eh? Cuando en realidad el que quiere ser el próximo presidente de los Estados Unidos es él, porque él, que es un hombre que tiene una capacidad, se tomará lo que quieras. ¿Eh? O sea, se puede tomar todos los psicoactivos que tú quieras, pero lo que está produciendo este hombre en el mundo es de un nivel, vaya, irrepetible.
Por lo tanto, un hombre con tal capacidad y con tanta, digamos, efectividad, ¿me entiendes? Digamos, en los resultados de todo lo que está haciendo y a tanta distancia de tantas y tantas otras empresas y empresillas que están en el mismo sector, ¿no tendría una capacidad para hacer un gobierno de Estados Unidos algo nuevo y regenerativo? Pregunto, ¿eh? Pero El el Partido Nacional Estadounidense de nacional Inteligencia mosquista. Artificial. El Partido Nacional Mosquista. Pero ¿qué hay aquí que es muy peligroso? Su relación con Peter Thiel, que es otro de los elementos importantes, aparte de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, nuestros queridos amigos el señor Puertas, porque todo esto está en el mismo caldo de cultivo. Unos más a la derecha, otros más a la izquierda. Hay que recordar que tanto Thiel como Musk son sudafricanos y por lo tanto, digamos, afines a las ideas eugenistas. ¿Me entiendes? Y lo que en realidad subyace dentro del sistema de la OMS promovido por el señor Puertas y todo esto es una, digamos, una liquidación eugenésica de una gran capa de población. Es decir, no están tan lejos de las, digamos, de los niveles de discurso. ¿Eh? Ojo, ¿me entiendes? Que aquí no nos equivoquemos. ¿Eh? Y entonces el señor Thiel ya le traicionó a Donald Trump cuando eran los socios de PayPal, mientras, ay, perdona, Donald Trump, a Elon Musk, cuando Elon Musk se casó, se fue de viaje de bodas, mientras estaba de viaje de bodas, Thiel y otros miembros de PayPal se asociaron para apartar a Elon Musk de la mayoría y entonces cuando volvió se encontró que no tenía ya participación. O sea, fue una puñalada trapera. Y ahora puede ser que haya otra puñalada trapera porque esta gente solo tiene sus propios objetivos, tiene muy pocos objetivos compartidos. Thiel es el hombre que pagó millonariamente toda la carrera de ascenso político de James David Vance. La pagó Peter Thiel. ¿Eh? Y es G.D. Vance, no es el delfín de Donald Trump, dijimos, es el tiburón en todo caso, es el delfín de Peter Thiel. Y por lo tanto, es el hombre que Peter Thiel, el hombre de paja que Peter Thiel colocaría en la presidencia de gobierno para gobernar él en la sombra. Ojo que aquí hay más de lo que se ve en superficie. Y todo lo demás son fuegos de artificio. Las protestas, los chinos que no sé qué, y que no sé cuántos y que no sé qué. Los ataques que ha recibido por contra el Elon Musk tampoco han sido pequeños, porque hablamos de que había tenido, digamos, un ataque contra el Frontis Tesla, pero hemos también de pensar que los últimos Starships que se han intentado enviar al exterior han tenido algunos fracasos muy importantes también. Pero en cualquier caso, Elon Musk es el hombre en estos momentos que hace que la NASA pueda sobrevivir, porque la NASA en su tiempo, todos los vectores, todas las lanzaderas espaciales, todas fabricadas por Boeing y Lockheed Martin, llevaban, agárrate, que vienen curvas, motores rusos. Es Es verdad. decir, tenían que comprar motores rusos para enviar a sus vehículos a tal. Y, en esto, y él ha sido Elon Musk el que a través de los Starships ha resuelto esta dependencia absolutamente absurda de la NASA de Rusia, ¿no? Que encima entonces, todavía se está especulando que esos son los enemigos eternos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario que no es para nada muy tranquilizador. Y una vez dicho esto, también te he de decir otra cosa, que James David Vance, Peter Thiel, que es un gran admirador de toda la saga del Señor de los Anillos, como yo, por ejemplo, creo todas sus empresas tienen nombres referentes al Señor de los Anillos, ¿no? Anduril, una empresa que se llama Mithril, que era el famoso tejido que te hacía invulnerable de los elfos, en el cual, digamos, uno de los socios, una vez, digamos, ya aupado en el mundo político, era James David Vance. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar, digamos, aquí hay un caldo de cultivo que puede dar muchísimas sorpresas, ¿no? Y después voy a hacer otro apunte que quizás nos toca a nosotros, nos dará
va a dar un coscorrón porque tiene otra empresa que se llama Palantir, que todos los que somos señores anilleros sabemos perfectamente lo que es Palantir, y ese Palantir es la empresa que está detrás de las consecuencias, no he dicho de la Dana, sino de las consecuencias de la Dana, porque se supo ya en su momento que todo ese espacio que había quedado, digamos, reducido a cero, a una llanura de fango, es el que iba a proponer la recivilización, vamos a decirlo, de ese espacio, era Palantir. Con lo cual, me da como un poco, digamos, de sabor amargo en la boca todo esto, porque además él es un gran promotor de ideas de recivilización, ha hecho una serie de programas para crear ciudades marinas, cosa que siempre me llamó mucho la atención, porque tú ya sabes que dije que en un momento yo había participado en un proyecto de hacer una isla artificial y todo esto que con un grupo de ingenieros y diseñadores y qué tal. Bueno, apasionante, pero es el Peter Thiel se ve que va bastante en serio con todo esto. Y después, bueno, también su capacidad para el tema de la manipulación del plasma humano parece más que sospechosa. ¿Eh? No quiero entrar en detalles que quizás en otro momento. Pero, y antes de decir algo más de Elon Musk, porque creo que Elon Musk ahora se ha dado cuenta de que se ha pasado de frenada, por decirlo de Sí, alguna sí, lo forma. ha dicho, lo ha reconocido, no ha pedido disculpas, Eh, pero dice que la semana Me ha dicho pasada se había que es pasado de tres pueblos, que se dice. exacto. Pero bueno, obviamente, o sea, detrás de todo esto van a haber más escenas. ¿Eh? Todo esto va a producir más movimientos, ¿no? El pensar otra cosa que es muy importante. Tanto el proyecto Elon Musk, como el proyecto Peter Thiel, todos van hacia la sociedad cyborg. ¿Eh? Es decir, vayamos por donde vayamos, y bueno, ya sabemos que digamos, el proyecto Puertas también va a la sociedad cyborg. Por lo tanto, vayamos a donde vayamos, nos vamos a topar con lo mismo. ¿Eh? O sea que no nos hagamos ningún tipo de ilusión, excepto que ocurra algo muy importante, que es el descubrimiento y la puesta en ejecución y en marcha de algo absolutamente increíble, que es el chip de Ettore Majorana. Claro, el tema de Ettore Majorana, que es un tema muy importante, porque claro, cuando hablamos de lo de de la María Orsi, hablamos de Marconi, hablamos de Enrico Fermi, hablamos de Tesla, que todos habían nacido en un círculo digamos, geográfico muy cercano y tal. Otro de los personajes era Ettore Majorana. Ettore Majorana es un misterio. ¿Eh? Pero, Esto, si queréis, ¿de qué nacionalidad era? italiano. Esto, si queréis, Italiano. hacemos un programa resumen porque la cosa tiene mucha enjundia. Este tío llegó a hacer unas investigaciones absolutamente. Fermi se quedó, bueno, ya sabéis que Fermi fue premio Nobel, ¿no? Y además un gran colaborador de todos los programas avanzadísimos en Estados Sí, Unidos, ¿no? la Que, paradoja de que, Fermi, poca broma. entonces el Fermi se quedó a cuadros con las investigaciones de Ettore Majorana. Y es un tema en el que estoy muy metido gracias a uno de los colaboradores de mi programa sobre las runas y que sabéis que tengo mi canal de Telegram y del canal de YouTube para todos los investigadores de las runas, que es darles un poco el sentido, el tutelaje de todo el proceso para llegar realmente, porque también es un programa de psicotransformación, que también es la cosa tiene mucho que Haremos un ver. programa de psicotransformación. Me indica aquí ese relojito que hay que nos quedan 60 segundos. Vale, Y mire, pues ya que hablas de señores, runas, mira, el microchip de Ettore Majorana es lo que en estos momentos Microsoft, guerreros de las runas, Microsoft, ¿me entiendes? Está desarrollando. Y si se llega al desarrollo de todo esto, la revolución de toda la computación cuántica va a ser radical,
Con lo cual, muchas de las cosas que hemos hablado del Big Tech pueden quedar como si fueran de la edad de piedra. Y con que ya estamos un poco al final, también te os voy a decir Un poco, ¿no? Al finalísimo. Dos cosas más. Hoy he cogido el tarot para hacer una consulta de dos personas muy allegadas que están en un momento muy difícil. Y entonces, en el momento después, yo he dicho, bueno, voy a hacer nada, no quiero liarme. ¿Qué pasa con lo de Donald Trump? ¿Cae o no cae? Ahora, al final de todo esto, me aparece el arcano del carro, por lo cual quiero decir control de los negros, de los blancos, de la parte derecha, de la parte izquierda, control, tomar las riendas, el hierofante, o sea, que es el súper mandatario, que también tiene a la derecha y a la izquierda sus pies. Después, algo muy importante, que es la sacerdotisa, que es el sector sionista, con la Torah sobre las rodillas. Es el sector sionista, que es lo que está en estos momentos aguantando a Donald Trump en el poder. Y después él retoma, ¿ves?, el mandato con firmeza, con el mago. Al pobre Elon Musk resulta que me le han tirado todo lo que tenían encima de armamento, porque me sale, y tú ya tomarás, digamos, tus propias conclusiones, como decimos siempre, o me sale, y ahora me vas a decir, Rápidamente, imposible. 5 segundos. La muerte, el diablo en la torre. Y ¡Hala! después, el No te acabas Señor de se reír. queda en el mundo, que es decir, vete a Marte, cariño, y no toques más aquello que no suena. Y esto es lo que me sale aquí. Un día tendremos que desvelar, tendría que decirlo él, quién es, de dónde viene y de qué reencarnación viene Elon Musk. Tristán Castell de Pinós, como siempre, ese tiempo vuela, tu sabiduría nos hace curvatura de espacio, pero seguiremos conversando, te tenemos con A ver si un día nosotros. hacemos algo de Héctor Majorana. Y esta camiseta Eh, de las lunas, quiero agradecértela a ti, a Olga, que me la regalasteis. es muy chula, ¿eh? Bueno, tendrías que Muchas levantarte esa gracias. espalda, que está todo el sistema sísmico de las runas de Atlantis ahí, a tamaño de amplificado. Bueno, pero bueno, en el Congreso vamos a llevar todos camisetas Y de el las runas de curso, Atlantis. y el curso. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Asceta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.